Por eso la apertura de nuestros ojos no es un evento aislado del proceso recuperador de Dios, sino una acción permanente en donde nuestros ojos permanecen abiertos, donde somos revertidos y somos librados de la influencia y del derecho satánico para ser establecidos en el poder y en el derecho del reino. Casa de Fe. A esta enseñanza le he puesto por nombre Abriendo los Ojos. Trae un poco de la línea de lo que veníamos viendo, de pasar y ser trasladados de ese estado de victimización a un estado de conquista. Este es un domingo en el que nosotros podemos decir que es un domingo de celebración espiritual, de edificación y bendición, porque nosotros celebramos la palabra de Dios. ¿Y por qué celebramos la palabra de Dios? Porque lo que nosotros no reconocemos en nuestra vida, no lo celebramos, y lo que no celebramos se va de nuestras vidas. Hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Y generalmente lo que tenemos lo despreciamos constantemente y no lo valoramos sino hasta que nos damos cuenta que ese algo que despreciamos por comparación, por que pareciera que esto es mejor que esto, nos damos cuenta que lo necesitamos, que hubiera sido importante celebrarlo para que en nuestras vidas permaneciera. Y la palabra de Dios tiene ese componente en donde tenemos que reconocerla en nuestros corazones, tenemos que reconocerla en nuestros pensamientos para poder celebrarla. Y creo que este es un día domingo alineado al propósito donde celebramos la palabra que Dios nos da, para que esta palabra edifique y transforme nuestros corazones. A esta enseñanza le he puesto por nombre Abriendo los Ojos, porque es de suma importancia que nosotros nos demos cuenta que los ojos de la humanidad a lo largo del tiempo, desde la caída de Adán, fueron cegados, fueron distanciados de lo que verdaderamente deberían ver. Y esto es algo que yo en algún momento les he compartido, pero que me interesa que lo retomemos en función de lo que hoy el Señor nos va a transmitir, nos va a hablar, y a través de la palabra que nos va a bendecir y edificar. Vamos a ver lo que dice el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7. Y dice de la siguiente manera: y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Quiénes? Adán y Eva. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 10, hasta ahí lo vamos a dejar. Yo quiero que nosotros nos demos cuenta que en principio empezamos a darnos, podemos percatarnos que lo que Adán empezó a manifestar era completamente contrario a la instrucción que Dios le había dado en un inicio. La instrucción de Dios en un inicio hacia Adán no fue: escondete, cosete unas hojitas, teneme miedo, hace culpable a tu esposa o a la mujer que te di. Pero eso fue lo que empezó a manifestarse en Adán. ¿Cuáles fueron las instrucciones primeras que Dios le da a Adán? Le dicen: enseñorea, sojuzga, multiplícate. En otras palabras, también le dice: administra el Edén, gestiona el Edén, trabaja el Edén.
Sabemos que el Edén está haciendo referencia al lugar de la presencia de Dios. Y en ese momento, Adán tenía una comunicación limpia con Dios, al punto que él sabía cuando Dios llegaba, Dios le hablaba y mantenía una relación estrecha. Algo muy diferente a lo que sucede cuando Adán cae, tropieza con Eva. Lo primero que hace no es buscar a Dios en esa comunión que tenía y que él conocía, sino lo primero que hace es esconderse. Después lo que tiene o lo que hace no es enseñorear ni sojuzgar, sino tiene miedo. Por otra parte, este hombre y esta mujer pierden la visión divina. Por eso dice la Escritura que abren sus ojos, pero la apertura de sus ojos es a lo natural y pierden la visión espiritual. Y a perder la visión espiritual pierde la perspectiva y el enfoque sobre lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer era enseñorear, sojuzgar, multiplicarse, gestionar, administrar la presencia de Dios, el huerto del Edén. Al punto que llega el Señor y le dice: ¿y dónde estás? Y le dice: tuve miedo y me di cuenta que estoy desnudo. Es decir, el hombre se percata de su desnudez, de esa vergüenza que de alguna manera él podía tener ante Dios cuando Dios era su creador y así había vivido. Y vemos que la acción que comete Adán es esconderse. Tú te vas a dar cuenta, y esto lo podemos ver en nuestras vidas, que en la medida en la que nosotros empezamos a perder la visión celestial, nos empezamos a esconder. Esa es una de las acciones primeras que tomamos: huir. Y es ahí donde necesitamos honestidad espiritual y percatarnos y decir: bueno, ¿y por qué me estoy escondiendo? Muy probablemente porque hay algo de lo que me avergüenzo, porque eso era lo que Adán hacía, esconderse por su vergüenza. Él olvidó por completo que tenía una imagen y una semejanza de señorío, de gobierno. Enseñorea, le dice, sé señor y sojuzga. Y todo lo que Adán empezó a manifestar no era el de un señor, ni siquiera el de un sacerdote o el de un rey, sino por ende, el mismo miedo evidencia que su corazón empezó a ser lleno de esclavitud. Por eso dice la Escritura: Dios no les ha dado un espíritu de temor ni de esclavitud, sino de libertad, en el que tú puedes clamarle como Padre. Yo no veo que la expresión de Adán en este momento, después de la caída, haya sido de clamo en libertad, Padre. Esa era la condición original de Adán. Pero resultado de la caída, empezó a tener una condición de esclavo, esclavo de sus miedos, esclavo de sus frustraciones, esclavo de sus decisiones, esclavo de sus pensamientos, esclavo de su visión. Su visión dejó de ser celestial, gloriosa y poderosa, y empezó a ser una visión terrenal. Entonces tuvo miedo. Si un día nuestro corazón empieza a llenarse de temor y lo primero que hacemos es escondernos, es donde tenemos que permitir que el gobierno de dominio del Espíritu que fue puesto en nuestro corazón sea quien controle toda sensación, todo sentimiento, toda emoción, y tome el control de nuestras almas, para entonces avanzar y buscar la luz que necesitamos, porque lógicamente y evidentemente nuestras vidas empiezan a expresar oscuridad. Le pasó a Adán. Cuando alguien empieza a ser gobernado por el espíritu de esclavitud, lo que necesita es esconderse, huir, sentir miedo y a ver a quién culpa. Y todo el resultado de que abrió sus ojos, pero a lo natural, y dejó de verse
desde una condición espiritual. Dejó de verse como Dios, dice la Escritura, siempre nos ha visto. Por eso la pregunta de Dios es: ¿y tú dónde estás? Y por eso uno de los salmistas, David, decía: ¿y a dónde me voy a poder esconder de Dios? Si en todas partes, a donde me vaya, estás tú. Pero en ese momento de ceguera creemos que estamos bien escondidos. Y esto a lo único que nos va a conducir es a una serie de malas decisiones y de acciones. Y por eso en esta semana les decía, el estado original en donde Dios nos diseña, donde se da la arquitectura divina de Dios, no es un diseño de esclavitud. El Señor no nos escogió, no nos diseñó, no nos llamó, no nos engendró para ser esclavos, sino ser conquistadores. Y por eso misma razón es tan importante abrir nuestros ojos. Los ojos no solamente de nuestra humanidad, sino abrir los ojos de lo divino, de lo espiritual. Que en los momentos de temor lo que entra a controlar tu vida es el espíritu de gobierno de Dios. Le pasó a Elías. Elías, un hombre que venía de hacer pedazos a todos los profetas de Baal, en un momento de esclavitud se esconde en una cueva. Pero el Señor no solamente lo saca de la cueva, sino le asigna una nueva labor, una nueva función. Todo esto representan estas figuras proféticas, y la misma Escritura nos dice que todas estas cosas sucedieron para que nosotros las aprendamos. Leamos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18. Y dice lo siguiente: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos aquí nuevamente algo poderoso, y es que en esta parte de la Escritura se está diciendo que de alguna manera el deseo de Dios es que nosotros abramos los ojos. Y nosotros podríamos decir: ¿y en qué consiste eso si los tengo bien abiertos? Si yo solo me levanto y tengo los ojos bien abiertos. Es más, quienes me conocen me dicen que tengo ojo grande, ¿verdad? Porque no está hablando necesariamente de una acción física, sino de una acción espiritual. Y por eso dice la Escritura en este versículo claramente que el deseo de Dios, en otras palabras, es que abramos los ojos para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe lo que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La palabra abrir aquí está hablando de aperturar, pero no solamente de una apertura esporádica o momentánea, sino de una apertura permanente, de permanecer abierto, en otras palabras. Entonces aquí claramente está diciendo que el deseo de Dios a través de su voluntad y de su espíritu no solamente es abrir momentáneamente los ojos espirituales de los que ha llamado, de los que ha destinado, sino su deseo es que los ojos de estos hijos permanezcan abiertos. Es decir, la acción del Espíritu que nos liberta, que nos traslada de la condición de esclavos, tiene como objetivo el deseo de Dios de abrir nuestros ojos, pero como una acción que permanece a lo largo del tiempo, y que no solamente es algo que va a pasar y mañana ya no pasó, pero es ahí donde también entra este papel importante y protagónico de alguna manera de colaborador de nuestras vidas en la vida espiritual.
Y este papel importante para que esta acción espiritual permanezca es el compromiso y la entrega de nuestros corazones y de nuestros pensamientos a esta acción espiritual del deseo de Dios de mantenernos con los ojos bien abiertos. Por otra parte, hay un momento en el que dice aquí la Escritura que, se lo voy a leer, que se conviertan. Este convertir creo que nosotros ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Y esta palabra convertir significa girar, regresar. Pero hay una palabra aquí que a mí en lo personal me llama mucho la atención y es revertir. En otras palabras, la Escritura nos está diciendo que el deseo de Dios es abrir nuestros ojos como una acción permanente en donde nosotros seamos revertidos a ese origen previsto por Dios, en donde nosotros claramente podemos ver en el Génesis que era de señorío, de mantener nuestros ojos abiertos, de gestión, de administración, de funcionar en el propósito divino. Y entonces después dice de esto, que se conviertan, que se revierta esta condición. Potestad, cuando estamos hablando de potestad, estamos hablando de una influencia, de una fuerza, de un poder o de un derecho. En otras palabras, el deseo de Dios entonces es que lleguemos a ese momento donde nuestros ojos son abiertos, permanecen abiertos, donde nosotros somos revertidos al concepto, a la idea original de Dios, y somos establecidos en una nueva influencia, bajo un derecho que ya no le pertenece a Satanás, sino que ahora le pertenece a Dios. Porque la acción de Satanás desde el Edén nosotros podemos ver que es poner el estado de victimización y de esclavitud en los hijos de Dios. Por eso es que Adán y Eva, de pasar de ser señores, de sojuzgar, de administrar y entender que tenían un llamado dentro del propósito de Dios, se victimizan, quedan esclavos, pierden la visión e incluso quedan fuera del Edén. Cuando nosotros perdemos la visión, no solamente nos escondemos, sino una de las primeras acciones que tomamos es que nos vemos fuera del propósito de Dios. Y nos vemos fuera del propósito de Dios porque nuestros ojos en ese momento están en función única y exclusivamente de las cosas naturales que puede ver. Porque perdió la noción espiritual y entonces Adán ya no se vio en la capacidad original que Dios le había dado. La condición original que Dios le había dado a Adán era de enseñorear, de sojuzgar, gestionar, multiplicarse y administrar el Edén. Pero resultado de eso, no solamente no se ve haciendo eso, sino se ve incapaz, se ve desnudo, se ve con culpa y se siente tan culpable que no solamente él se siente culpable, sino hace culpable a otros. La mujer que tú me diste, le dice al Señor. Porque generalmente en esa condición de esclavitud quedamos completamente presos. Y el diseño de Dios, vemos claramente en esta parte del libro de los Hechos, que es abrir nuestros ojos como una acción permanente, en donde somos revertidos a la idea original de Dios para salir de la influencia de Satanás, de esclavitud, de ese derecho que él tiene sobre nuestras vidas, y que ahora ese derecho de influencia y de poder lo tiene Dios sobre nuestras vidas a través del Espíritu. Por eso, si un día tu corazón empieza a llenarse de esclavitud, lo que vas a requerir es que la acción de vida espiritual de Dios en honestidad te permita darte cuenta de que la acción de Dios para abrir tus ojos no fue eventual, sino es una acción permanente que requiere de nuestro compromiso y entrega para producir la vida del Espíritu y permanecer
en el crecimiento y en el avance y en la vida que Dios había previsto desde el origen, que era funcionar, operar y ser efectivos en función de su Edén o su propósito o su voluntad. Por eso es que nosotros, cuando empezamos a ver en nuestros corazones que no somos los idóneos, yo aquí me equivoco, y empezamos a quedar esclavos, tenemos que darnos cuenta que estamos bajo la influencia, no de Dios, y operando en el derecho de Dios, sino bajo una influencia de nuestra propia carne, que opera como una influencia satánica en contra del mismo propósito, que pretende alejarnos del propósito en donde fuimos asignados. Por eso Adán y Eva quedaron fuera del Edén, aunque seguían en la tierra, pero fuera del Edén, fuera de la presencia de Dios, fuera del propósito, fuera de la voluntad. Y nosotros fuimos diseñados y enviados por Dios, no para estar fuera del propósito y del diseño, sino para participar activamente, no como esclavos de un sistema, sino de un propósito, que no solamente no nos lo inventamos, sino que se nos ha dado a conocer y alumbra nuestros corazones y nuestros pensamientos, al punto que abre nuestros ojos, y entonces podemos ver y empezar a entender y a comprender para qué nacimos, para qué fuimos enviados a esta tierra, que nuestra condición no es de víctimas, sino de conquistadores. No es para sentir lástima de nosotros mismos, sino para poder a través del Espíritu ser honestos con nosotros mismos, para que el Espíritu de Dios entonces pueda alumbrar nuestro corazón. Por eso la apertura de nuestros ojos no es un evento aislado del proceso recuperador de Dios, sino una acción permanente en donde nuestros ojos permanecen abiertos, donde somos revertidos y somos librados de la influencia y del derecho satánico para ser establecidos en el poder y en el derecho del reino, de la gloria de Dios y del diseño original, que dentro de la arquitectura divina que Dios tenía dentro de su corazón y sus pensamientos, estábamos nosotros. Y por eso dice, y herencia entre los santificados. Y traducido en otras palabras, es porque dice en el original que Dios habla de una acción propia de Dios. Y esa acción propia de Dios es hago santos. Es decir, Dios nos lleva una acción permanente de abrir nuestros ojos, nos revierte al origen de lo que Él preconcebió, nos liberta de la influencia y del derecho satánico y nos traslada a la luz para hacernos santos. Porque nadie puede operar en el Edén de Dios sin la naturaleza que tiene el Edén de Dios. Por eso es que automáticamente Adán y Eva quedaron fuera del Edén. Pero en el momento en el que es abiertos nuestros ojos y la acción de Dios se produce, nos reubica. Porque como no es una acción que viene de nosotros, sino de Dios, automáticamente nos restablece, nos revierte. Por eso la Escritura habla de que estos son los convertidos de Dios, aquellos que tienen la acción de permanecer con sus ojos espirituales abiertos, que han sido librados de la influencia y del derecho satánico para ser establecidos en una condición espiritual en donde Dios nos ha hecho santos para poder operar en lo santo de Dios. No por nuestras obras, porque serían insuficientes, sino porque la obra perfecta de Dios ha acontecido y ha sucedido en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Lógicamente, como participantes de esto, entonces ahora nuestro corazón es alumbrado
para poder practicar y vivir la vida de Dios e iniciar ese proceso de transformación y de formación en nuestros corazones y nuestros pensamientos en esta tierra. Por eso dice la Escritura que de lo vil y menospreciado Dios nos escogió, porque nadie tenía una condición perfecta como la de Dios, como para participar de algo tan perfecto como lo de Dios. Pero solo una acción del mismo nivel perfecto de Dios, por ser una acción de Dios, puede producir las dimensiones de Dios en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Y es ahí entonces en donde Dios nos reubica de una condición de esclavitud que surge desde el Edén, cuando Adán tiene miedo, a una posición divina y celestial en donde el señorío de Dios empieza a tomar su lugar en nuestro corazón. Pastor, entonces usted diciendo que en la vida voy a tener miedo. No, yo no te estoy diciendo eso. Probablemente experimentes miedo como parte natural de lo que hay en tu corazón y tus pensamientos, pero también en esa misma dimensión se incrementa la vida de Dios, que te posiciona como un conquistador en esta vida, para operar en función del propósito que te creó y te envió a esta tierra. Nosotros no estamos descalificados para participar de este llamamiento divino y santo, no porque seamos muy buenos, sino porque Dios es extremadamente bueno y nos hace participar de este llamamiento santo. Por eso es que podemos decir: Dios es bueno. Vamos a ver lo que dice una de las cartas del apóstol Pablo, 2 de Corintios 3:16. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ya sabemos que convertir es girar, revertir. Cuando sean revertidos al Señor, el velo será cortado. En una traducción más sencilla, el velo será cortado, será quitado. ¿Qué es un velo? Una cubierta que produce ceguera en nuestros ojos espirituales. Por eso dice la Escritura que cuando nosotros seamos revertidos al diseño divino, que lo vemos desde el Génesis, que era poder ver a Dios, poder tener esa comunión de Dios, poder operar en función de su propósito, entonces será cortada la ceguera espiritual. Y entonces podremos operar en función de aquello que Dios nos ha predestinado para hacer. Por eso es que y esto se los he mencionado, a mí me llama poderosamente la atención que cuando Pablo tiene ese encuentro personal con Dios, una de las primeras que pierden es la visión natural. Pero una de las primeras acciones que suceden es que recupera la visión espiritual. Eso es grueso. Pierde la visión natural, pero recupera la acción espiritual. Y como resultado de que recupera la visión espiritual, el mismo Señor manda a un profeta que le limpie los ojos y le quite las escamas para que ahora vuelva a recuperar la visión natural, pero que ahora le permite ver desde la visión natural, tener una perspectiva espiritual. Por eso no fue casualidad. Ay, lo dejó ciego y él no tenía que quedar ciego, ahora va a tener. No, en realidad era porque el Señor estaba recuperando lo que en diseño Pablo, como todos y cada uno de nosotros, en diseño fuimos creados. Para tener una visión celestial, para no tener un corazón de víctima, sino un corazón y una mentalidad y una visión celestial de conquistador. Veamos nosotros lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aquí pasa algo poderoso. Tal vez no sabemos, pero Daniel estaba viviendo en un estado de esclavitud, y no porque haya nacido esclavo.
Él empezó a vivir en un estado de esclavitud porque fue invadida su tierra. Cuando fue invadida su tierra, el lugar de su nacimiento, él es llevado ahora como esclavo. Es decir, el profeta Daniel tenía una condición de esclavitud, pero no espiritual, sino estrictamente humana. Y aquí claramente la escritura nos está diciendo que junto con Daniel, los que estaban con Daniel tenían conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños porque Dios se lo había dado. Ahí dice, Dios les dio, les otorgó conocimiento, visión, inteligencia en ciencias, en letras. Y esto en lo personal a mí me parece completamente maravilloso, porque empezamos a darnos cuenta desde el Antiguo Testamento que un profeta escogido por Dios había sido protegido por el mismo propósito que lo crea, aún cayendo en una condición de esclavo. ¿Pero por qué? Porque el mismo profeta había decidido de alguna manera guardar su corazón, y como resultado de que había guardado su vida, Dios le otorga atribuciones y capacidades que le permitían ser diestros para la época en toda ciencia, en toda inteligencia, en todo conocimiento, en todas las letras. En otras palabras, Daniel desde el antiguo pacto había experimentado como un tipo, a través de una figura profética, veámoslo así, de haber sido resucitado en un tiempo de esclavitud a una dimensión superior que le permitía, dice aquí la escritura, incluso tener una visión celestial. Por eso lo que pasa con el profeta Daniel no es casualidad. Hoy quizás toda institución educativa, todas las artes, muchas de las cosas que sin darnos cuenta recibimos, están estableciendo una impronta de ideas en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, en donde inevitablemente vamos a requerir haber abierto nuestros ojos para que en medio de cualquier escenario, circunstancia que trate de permear nuestras ideas divinas, no puedan suceder. Y esto fue lo que le pasó al profeta Daniel. Y por eso nosotros lo podemos ver en Daniel capítulo 3, versículo 16, lo siguiente. Como diría alguien que escuché ahí en una casa de reino, no sé cómo se llaman esos amigos de Daniel. Daniel y sus amigos, porque no me sé los nombres, muy difíciles, dijo. Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego, que eran, según la escritura, corpulentos, grandes, fuertes. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey.
Versículo 25, si no estoy mal. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Esto es verdaderamente, en lo personal, a mí me parece glorioso y poderoso, porque Daniel, Adrac, Mesac y Abednego estaban viviendo en un constante apremio. Aquí la misma escritura lo dice. El sistema de ese momento quería que se diera y que negociaran sus principios espirituales. Y yo te voy a decir algo: hay principios en nuestras vidas que deben ser innegociables. Hay cosas en nuestras vidas que no deben ser puestos en negociación, y eso lo entendió Daniel y estas personas que estaban con él, que habían principios que él no iba a negociar, al punto que el resultado de no ceder ante el apremio, ante la seducción, llamémoslo así, y ante la oportunidad de claudicar ante la visión divina, la inteligencia espiritual, ante el discernimiento en ciencia, ante el discernimiento en conocimiento, negociando con el rey del momento, ellos son llevados a un horno en donde hasta los que lo habían introducido murieron. Pero ellos no solamente estaban ellos 3, sino ahora dice que la escritura que ahí con ellos había alguien, un cuarto, que tenía la semejanza como un hijo de los dioses. Y aquí te quiero decir algo: el Señor nos ha trasladado a una dimensión de conquista para que nosotros podamos lograr entender que el horno de fuego solamente comprueba el acompañamiento, el perfeccionamiento y el establecimiento de en quién somos, en quién estamos y con quién vamos. Por eso la vida, el corazón, los pensamientos de Daniel no dudaron, y hasta se hace manifiesta una figura profética para ese tiempo. Estaban acompañados por Dios, estaban acompañados por el propósito. Y no solamente no fueron consumidos por el horno de fuego, sino además de ese lugar salieron establecidos. ¿Y por qué salieron establecidos? ¿O por qué les digo esto? Porque las escrituras narran entonces que el rey Nabucodonosor, como resultado de la experiencia que vio, decretó que nadie debía burlarse del Dios de ellos, sino que por el contrario todos ahora pudieran rendirle honor. Nosotros muy probablemente somos ubicados en un lugar, en escenarios adversos y complejos, que podrían ser como ese horno de fuego. Pero cuando nosotros permanecemos en esos códigos de honor que el mismo reino nos da, como la fidelidad a una causa, como el entendimiento a una causa, como el discernimiento a una ciencia divina, como la inteligencia a la vida del Espíritu, y se convierten en principios y en códigos innegociables en nuestra vida, es inevitable que aún en medio del horno de fuego se compruebe con quién vamos, en quién estamos y para qué estamos en esta tierra. Y es claramente visible cómo el impacto de un rey en ese momento se hace manifiesto ante hijos que reconocen y entienden en qué están posicionados. Hace unos días nos pasó algo curioso, podría decirlo. Estaba con mi mamá y estaba con mi hermana, y en ocasiones, yo no puedo decir todo el tiempo, a veces hay personas que pasan y sin darme cuenta como que tengo un tráiler de su vida, como que fuera película.
¿verdad? Y estábamos sentados, cuando de repente pasó un señor con una niña y como que vi su vida. Y sin darme cuenta, como estaba con mi mamá y mi hermana, lo empecé a decir. Honestamente no me había percatado. Me di cuenta que lo estaba diciendo hasta que mi mamá dijo: toda la vida dijiste, en un ratito, ¿verdad? Entonces cuando me dijo eso, me di cuenta como que lo que había hecho. Pero por alguna razón me pasó eso. Me pasa regularmente, no siempre. La situación es de que estábamos ahí, mi mamá se levantó, se movió. Cuando de repente vuelvo a ver y vuelvo a percatarme del Señor, pero que ahora estaba de rodillas, y lo veo como rodeado de gente de seguridad y él sacando todas sus cosas. Pero yo tenía en mente como que lo que yo había visto, y no tenía que ver con lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces me llamó más la atención y seguí viendo, al punto que mi hermana me dice: ahí está mi mami, voy a ir con ella. Se levanta mi hermana y se va, porque mi mamá efectivamente estaba ahí donde estaba pasando todo, ¿verdad? Entonces yo me quedé ahí esperando, pero seguía como atento a lo que estaba sucediendo. Cuando de repente, para no hacerles larga la historia, mi hermana llega, el Señor pasa, y yo veo a la nena que lo acompañaba, y mi hermana me empieza a decir que lo estaban acusando, ¿verdad?, de ladrón y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero dentro de mi corazón, honestamente, yo no era lo que yo había visto, y no porque yo sea alguien que no se puede equivocar, pero yo decía: pero yo vi algo, sin saber que esto iba a pasar, como que tuve un tráiler de la vida de él. La situación es que mi hermana en ese momento me dice: mira, ¿y cómo lo van custodiando? Y el señor era un señor grande, en realidad. Entonces cuando yo volteo a ver, le digo a mi hermana: decirle que se espere. Y me levanté a comprarle algo, ¿verdad? A mí me generó un impacto muy fuerte, porque algo me había permitido ver antes de todo eso lo que estaba pasando. La situación es de que en ese momento a mi hermana se le compra ese algo, y mi hermana posteriormente me dice: todo lo que tú habías dicho, él lo estaba diciendo, que era lo que le había pasado en la vida, y que ahorita, por verlo sencillo, lo estaban acusando, ¿verdad? Pero ¿qué produjo eso? No solamente que se le pudiera ayudar, sino esa misma situación provocó que mucha gente en ese lugar se levantara y lo empezara a ayudar. Pero era mares de gente. La narración de la vida que yo tuve en un ratito me llevó a una acción, y esa acción provocó que mucha gente se uniera a ayudar a esa persona. Y yo le decía después a mi mamá y a mi hermana, porque a mi mamá le dio por llorar, se puso a llorar en ese momento y no dejaba de llorar, porque de alguna manera el Señor nos había permitido ver muchas cosas que quizás muchos se enteraron ya después, ¿verdad? Pero vamos al hecho, y le decía yo a mi mamá: mira, Dios es tan bueno que nos permitió estar aquí, y que aun cuando va con esa niña pequeña, ella va a poder testificar que de un momento malo, por mantenerse de alguna manera fiel a sus principios, pudieron ver el respaldo de Dios a pesar de ese momento, que para esa nena y para ese señor podía haber sido como su horno de fuego. ¿Y por qué yo te digo esto? Porque cuando nosotros somos mudados a esta condición espiritual en Dios, nuestros ojos alcanzan a ver aquellas cosas que humanamente son muy difíciles de ver. Y no solamente te hablo de esas situaciones, sino te hablo de las cuestiones y los asuntos espirituales a los que Dios te llamó, a los que Dios te escogió, a los que Dios te destinó. Y por eso el mismo apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:7, y lo voy a leer acá, dice: porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. ¿Qué le pasó a Daniel? Fue sometido literalmente al horno ¿de qué?
de fuego. Y dice que Nabucodonosor vio la imagen del Hijo del Hombre semejante a la de los dioses. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir el oro. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Y qué pasó con Daniel en ese escenario y en ese contexto profético? La figura misma de Cristo se hace visible en el acompañamiento de aquellos que Dios había escogido para desafiar todo un sistema filosófico, civil, social, educativo, las mismas artes. Pero que hombres valientes, porque entendieron que habían sido resucitados a una dimensión no de víctimas, aun cuando eran esclavos, porque sus tierras habían sido gobernadas por este rey, permanecieron en los principios de vida de los códigos de honor revelados y sabían que sus principios espirituales eran innegociables. Por eso el horno de fuego comprueba el acompañamiento, el perfeccionamiento y el establecimiento. Estos hombres, a través de este comportamiento profético lleno de valentía, lleno de honra, llena de entendimiento, al ser sacados del horno de fuego, se expandió de una manera profética el gobierno de Dios sobre el reino de Nabucodonosor. Por eso yo no sé qué escenario, cuál puede ser ese aparente horno de fuego. Lo que sí sé es de que si tú no negocias los principios espirituales, eres fiel a esos códigos de honor revelados a tu corazón, de amor, de respeto, de valentía, de lealtad, de compromiso, de honra, de honor, de amor, de gracia, de honestidad, de vida, de gloria. Lo que va a revelar el horno de fuego es el acompañamiento, el perfeccionamiento y el establecimiento mismo de la vida en Cristo. Porque lo que más sorprendió al rey Nabucodonosor no solo fue que no se quemaron, sino que vio la imagen del hombre como semejante a la de Dios en ese horno de fuego. La figura de Cristo. Yo no sé si tenés la otra versión. Gracias. Y dice esta versión: para que la prueba de vuestra fe, la fe que es todavía más valiosa, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El horno de fuego solamente va a evidenciar en quién estás, con quién estás, con quién vas. El acompañamiento, el perfeccionamiento y el establecimiento de Cristo, la expansión de su reino. ¿Cómo hemos vivido los hornos de fuego? Bajo la condición de ese Adán caído que tiene miedo, que siente temor, o del segundo Adán glorificado y revestido de gloria, de poder, de fortaleza. Por eso es que dice Mateo 3:16: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, abiertos como los ojos. Y es esta misma palabra del mismo griego que habla de permanecer abierto. Es decir, en ese momento en el que Jesús estaba siendo establecido delante de todos los hombres, los cielos se abrieron no como un evento único, sino como una acción permanente que nos permite saber que para nosotros los hijos de Dios los cielos están abiertos.
Y si nosotros tenemos los cielos abiertos, es porque tenemos el acompañamiento, el establecimiento y el perfeccionamiento de vivir bajo un nuevo tiempo en donde los cielos están abiertos para aquellos que son fieles, obedientes y entendidos a los principios espirituales que nos trasladaron de una condición de víctimas a una nueva condición de conquista. Y rápidamente les quiero leer esto, Ezequiel 1:1. Vemos nuevamente una figura profética. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estaban yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y vemos en Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, casi en el mismo tiempo en el que Ezequiel vio los cielos abiertos. En el año 30 Ezequiel tiene la visión y ve cielos abiertos. Jesús inicia su ministerio a los 30 años, según se creía de José, hijo de Elí. Y en esa visión que tuvo Ezequiel, donde vio cielos abiertos, es donde Jesús es bautizado y vio los cielos abiertos. Una acción no eventual, ni que se le ocurrió a Dios en ese ratito. Ahí están estableciendo a mi hijo, voy a abrir los cielos para que se vea así más impactante. Sino porque eran figuras proféticas que nos anunciaban y nos hacían saber a nosotros que íbamos a nacer en un tiempo en donde los cielos no están cerrados. Y por eso tenemos ojos abiertos. Y por eso en este tiempo somos revertidos a una nueva condición. Somos establecidos en una nueva influencia, bajo un nuevo derecho legal que tiene el Padre sobre nuestros corazones. Si para Daniel, ese profeta que había sido llevado como esclavo a causa de la invasión de su nación, en tiempos donde el cielo no se había abierto, en el horno de fuego, la imagen del hombre semejante a la de los dioses se hizo manifiesta, el acompañamiento, el establecimiento y el perfeccionamiento de una generación. ¿Cuánto no más en un tiempo en donde los cielos están abiertos? Con razón, ese mismo profeta en Daniel 2:44 decía: y en los días de estos reyes de los cielos abiertos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Por qué dice ni será el reino dejado a otro pueblo? Porque también Jesús dijo que ese reino que no habían logrado dar fruto, una nación humana, iba a ser trasladado a una nación espiritual que sí pudiera dar los frutos de su reino. La Israel espiritual, de la que somos todos y cada uno de nosotros participantes, ciudadanos, familia. Por eso quien es enriquecido espiritualmente es prosperado almáticamente. Y quien es enriquecido espiritualmente y es prosperado no tiene una condición de esclavitud ni de pobreza en su corazón, ni en sus pensamientos. Aún en el horno de fuego sabe lo que va a manifestarse. ¿Qué acompañamiento va a ser mostrado? Porque nosotros somos la generación de los cielos abiertos y nuestros ojos permanecen abiertos. Y nuestro corazón, en nuestro corazón ha sido establecido y escrito los principios de honor, de honra, estos códigos de vida que no se negocian. Si en tu corazón en algún momento te pasa como el Adán
o Adán que se equivocó y lo que piensas es esconderte y sentir miedo, recuerda que vives en un tiempo en donde los cielos están abiertos, donde tus ojos fueron abiertos permanentemente y donde tu espíritu no es de esclavo, sino de hijo. Y en una evaluación interna y autocrítica de tu corazón, permite darte cuenta que es el tiempo de avanzar, de crecer y no ceder ante la presión de cualquier reino humano, porque nosotros pertenecemos a un reino completamente espiritual y, como dice el profeta Daniel, que será el que permanecerá y desmenuzará cualquier otro reino. Por eso nuestra tendencia no es la del momento. La nuestra es la que ha gobernado a lo largo del tiempo y de las edades y ha permanecido victoriosa y triunfante, y esa es la que nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios, de la que participamos, y estoy seguro que en nuestros entornos laborales, familiares, estudiantiles, ministeriales, sociales, civiles, relacionales, será expresada y manifiesta. No porque sea algo mágico, sino porque nuestro corazón también se entrega en función de esa causa y de ese propósito. Amén. Casa de Fe.